El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muchas gracias, 7 de la mañana con 8 minutos. Seguimos aquí en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio. No se olviden que estamos en señal de radio en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en el canal 3 de TVNet para Santo Domingo de los Áchilas. Más adelante ya estaremos enlazados con Majestad Televisión, nuestro canal. Estamos en la internet por www.radiomajestad.com. Estamos en nuestras plataformas digitales de Facebook y de YouTube. Tanto en Facebook Live cuanto en nuestro canal de YouTube de Majestad Radio estamos transmitiendo en vivo. Bueno, prácticamente se acaba la semana. Les decía yo que hoy a las 10 de la mañana habría un nuevo intento. Y digo habría porque ayer estaba prevista la sesión y una hora antes se decidió cancelar esa convocatoria y pasarla para hoy. Así que reafirmo, habría la intención de integrar las comisiones legislativas especializadas. Pero digamos, ese es otro elemento dentro de toda esta telenovela que hemos tenido a lo largo de los últimos días. El viernes, la fallida designación de autoridades de la Asamblea Nacional. El sábado, la sorpresiva elección de Guadalupe Llori como presidenta de la legislatura. El lunes, declaraciones del expresidente Rafael Correa en los medios de comunicación colegas Pichincha Universal y Un Café con JJ, Teleradio en Guayaquil. El martes, la entrevista del colega Anderson Boscán con Jaime Nebot. Y ayer, miércoles, la entrega de las credenciales al presidente Lasso, quien hizo una referencia en su intervención sobre algunos pasajes justamente de lo que han dicho Correa y Nebot en su momento. Les saludo a Anderson Boscán, colega periodista, cofundador de La Posta, quien fue el comunicador, el periodista que dialogó con Jaime Nebot, que nos atiende telemáticamente. Hola Anderson, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Fabricio? Encantado de estar aquí en La Primera Hora. Un saludo para ti, para tu equipo y sobre todo para tu audiencia. Gracias por la gentileza de atendernos, Anderson. A ver, ¿qué sensaciones te deja? La gentileza no es de atenderlo, Fabricio. La gentileza es de estar despierto a las 7 de la mañana. Esto a ti deberían de pagarte el doble, hermano. Esto no es de seres humanos. ¿Qué te diré? Me levanto a las 5 y hace 2 días me quedé dormido, se me pegaron las sábanas. No, pero no, yo me levanto muy temprano también. Está bien. Oye, esa entrevista de 1 hora y cuarto que le haces a Nebot, ¿qué sensaciones ya, me imagino que la habrás visto de nuevo, que te la habrás repetido? ¿Qué sensaciones te deja lo que te dijo Nebot en ese diálogo periodístico, Anderson? Yo creo que la primera sensación que me deja es una profunda decepción por la clase política ecuatoriana. Porque en el mismo tono que se ha pronunciado Jaime Nebot, que yo creo ha sido un tono inusual de serenidad para su tono habitual, un tono inusual de respeto para con la majestad de la presidencia de la República que ha asumido, está por asumir el presidente electo Lasso. Es un tono muy similar al que ha utilizado Rafael Correa con Jimmy Jairala. Voy a criticar esto sin quemar las naves, aunque hacen un esfuerzo por no volver las cosas más irreversibles de lo que ya parecen. Sí me deja la sensación de que todos perdimos una oportunidad de sentarnos a la mesa, que era al final lo que podía pasar. Me deja la sensación de que vamos a tener otros 4 años donde unos están de un lado y el otro país, la otra mitad del país está del otro. Otros 4 años donde estar en contra o estar en una postura crítica significa ser no adversario sino enemigo, y siento que tenemos un caldo de cultivo para la polarización que es en realidad lo que me apena. Ese tono inusual de Nebot en esta entrevista, ¿te llamó la atención? ¿Te sorprendió? ¿Tú tienes una lectura tal vez que va más allá al tratar de interpretar esa actitud que tuvo Nebot en este diálogo? Sí, creo que es evidente que Jaime Nebot está calculando y esperando. Creo que Jaime Nebot sabe que va a ser oposición al gobierno de Guillermo Lasso, sabe que esa oposición no puede empezar hoy, esa oposición va a tener que esperar
algún proyecto donde la impopularidad lo haga resbalar, porque recuerda que en campaña, y sobre todo después del 11 de abril, fue Jaime Nebot a quien se le encargó la agenda legislativa de los primeros meses, sobre todo la reforma tributaria. Entonces va a haber muchas cosas en los primeros meses a los que Jaime no le va a poder decir que no. Y no le va a poder decir que no porque hizo campaña por ella, porque lo ha defendido 20, 30 años en política, o porque simplemente él metió mano y cree que es lo mejor para el país. Cuando llegue el momento de la agenda propia de Guillermo, del presidente Lasso, entonces creo yo va a llegar el momento de la impopularidad, o cuando llegue la necesidad de cumplir los acuerdos por fuera del Ecuador, que no están pensando en las elecciones, sino en lo que debe hacer el país para controlar la caja fiscal. El exalcalde Nebot va a saltar. Lo que él intentaba hacer ayer era mostrarse, no ayer, lo que intentaba hacer el martes era mostrarse como una figura que no está poniendo su capricho por delante del país, que es lo que un sector de la sociedad muy importante considera. Que Nebot ha considerado más importante su orgullo, su ego como político, que los intereses nacionales. Y en este momento podríamos pensar que es lo contrario, que Nebot ha dejado de lado ese orgullo y ese ego. No lo creo, si no, no estarían peleando en la Asamblea Nacional por recomponer la mayoría. No sabes bien lo que pasa en los pasillos de la Asamblea. Esa parte es interesante porque yo tengo la misma percepción. Parece que esa mayoría con Pachacuti, Izquierda Democrática, y creo como que parece que es flor de un día, y a esta hora se está recomponiendo la otra para las comisiones. Mira, ayer por la noche que me tomé la molestia de hacer el conteo, la mayoría se había volteado a 73 en favor del correísmo y del socialcristianismo y de los independientes. Y esa va a ser, prepárate porque va a ser la tónica de toda la asamblea. Va a ser una asamblea donde las mayorías van a cambiar radicalmente. La mayoría, y es por lo que yo he criticado este acuerdo, que le llaman acuerdo, no sé acuerdo para qué, porque por lo general cuando uno se pone de acuerdo es para algo, no para que alguien se siente en un puesto. Esta mayoría duró un día, literalmente un día. Ojalá y sirva hoy, se recomponga hoy para darle institucionalidad a la asamblea, pero yo te diría que hasta ayer por la noche los 73 votos estaban del lado de Rafael Correa, de Jaime Nebot y de los independientes. Ellos podrían tomarse las comisiones, y una asamblea donde el oficialismo, o el acuerdo que hizo el oficialismo, por así llamarlo, controla la cúpula de la pirámide y no la base, es una asamblea que no sirve sino para convocar sesiones para que no te presenten leyes, o para que te presenten leyes que tú no querías. Es una barbaridad. Es una estrategia política absurda. Creo que es uno de los primeros grandes fracasos del ministro de Gobierno designado, el señor César Montt. Claro, él va a ser el ministro de Gobierno. Saludo a Santo Domingo, ya estamos enlazados con Majestad Televisión, justamente nuestro canal en la provincia de Sáchila. Les enviamos un saludo cordial desde Quito a los televidentes de Santo Domingo, nuestra audiencia en la provincia de Sáchila a través de nuestro canal Majestad Televisión. También estamos con nuestra señal de radio, nuestra transmisión en medios digitales, dialogando con el colega Anderson Boscán, tratando de leer lo que está pasando. Y sí, esto que dice Anderson será muy llamativo, no siempre se ha dado. Es más, yo trato de hacer, Anderson, un ejercicio de memoria, porque generalmente cuando eliges, y esto ha pasado no recientemente, sino en los congresos desde que me acuerdo, cuando eliges presidentes y vicepresidentes, se supone que hay un acuerdo político en el que además tienes la integración de las comisiones legislativas. En este caso, el sábado... Son trámites. Claro, en este caso es un trámite. Por lo general, llegas, eliges a las autoridades y luego haces la carpintería de las comisiones, pero el acuerdo político está allí y viene la distribución de las comisiones. Y yo le decía a la audiencia, porque muchos no tienen claro la importancia de las comisiones. Allí es donde se construyen las leyes, ahí es donde está la génesis, el condumio de las leyes, y por eso se están peleando a dentelladas las comisiones. Sí me parece llamativo que tengamos un CAL con una orientación política, una presidenta con una orientación política, más los dos vicepresidentes, y tengamos otra mayoría para las comisiones. ¿Cómo esto podría afectar la gobernabilidad en la Asamblea y el funcionamiento de la Asamblea, Anderson?
Sí, esto es básico y es lo que te decía. Imagínate, supongamos que de verdad la presidenta Yori responde a un espíritu de alianza de gobierno. Supongamos que es así, que existe un acuerdo y que dura 4 años y que ha sido un acuerdo maravilloso. Si el socialcristianismo y el correísmo y los independientes se toman las comisiones, quitando la parte tributaria que puede entrar por ley económica urgente y tiene plazos para tratarse, cuando el presidente Lasso presente una propuesta laboral, cuando el presidente Lasso presente su propuesta de minería para extraer recursos, cuando presente su propuesta hidrocarburífera para duplicar la producción petrolera que dice necesita el Ecuador. ¿Por dónde pasa esto? Por las comisiones. Entonces, en la Comisión de Biodiversidad, en la Comisión de Régimen Económico, en la Comisión de Justicia, si es un proyecto sobre seguridad, le van a decir, bueno, presidente Lasso, usted puede pensar que necesitamos más petróleo, nosotros pensamos que necesitamos menos. Y de allí sale el informe que se necesita. O simplemente no sale, porque Guadalupe Llori tiene el poder para convocar las sesiones, pero no puede convocar a sesiones si no hay un informe que tratar. Entonces, lo que podría darse es el bloqueo del plan de gobierno del presidente Lasso desde las comisiones, que son la base legislativa del poder. Ahora, yo te pregunto en función de eso, si es que tenemos esa situación que se podría venir, te pregunto, ¿hubiese convenido, o lo que más le hubiese convenido al presidente Lasso era fortalecer, instrumentar, sustentar la alianza con UNES y con el Partido Social Cristiano? ¿Eso le hubiese sido más conveniente a Lasso o no? Hasta ahora sí. O sea, si esta es una mayoría que no se pone de acuerdo para comprar un bolígrafo, pues yo prefería que se pusiera de acuerdo con Rafael y con el señor Jaime y compraran un bolígrafo e hicieran ley y hablaran de lo que yo creo que se tiene que hablar. A la final esto no se trata de nombres propios, Fabrizio, que es donde yo creo que están los grandes errores. Yo no le escondo a nadie mi fastidio por la ideología que representa el correísmo en este país. Pero tampoco le escondo a nadie que tengo grandes amigos en el correísmo y que creo que son una tendencia que tiene que estar sentada en la mesa. Y tiene que estar sentada en la mesa porque representan a alguien. Y aquí lo que nos hemos acostumbrado es que solo están los que representan a los que queremos que sean como nosotros. Yo creo que el país se tiene que construir entre todos. Creo que se perdió una gran oportunidad de superar las taras mentales que nos mantienen en dos veredas, como si fuéramos dos países cuando somos uno solo, con distintas visiones. Pero así como tengo distintas visiones con el Pachacutic, y en el Pachacutic también ha habido ladrones, y así como tengo distintas visiones con el socialcristianismo, donde también hay ladrones, yo no puedo decir que el socialcristianismo es imposible de sentarse a la mesa porque es una tendencia de ladrones, o que el Pachacutic es una tendencia de ladrones. Los ladrones son las personas. Claro, que es un poco lo que dijo Nebot, ¿no? Nebot decía que no se puede pensar que los 49 legisladores de UNES son corruptos o que todo el correísmo es corrupto. Eso dijo Nebot en esa entrevista, Anderson. Sí, lo que no dijo es que también en su partido hay corrupción. Ah, por supuesto. y también cuando ese partido fue gobierno hubo casos de corrupción. Y también cuando ese partido ha sido poder tras el poder desde 1992 del gobierno de Durán Ballén, también hubo casos de corrupción. Como en todos. Por supuesto que sí. Como en todos, digo. Anderson, como en todos, unitos con más capacidad que otros, pero como en todos, efectivamente. Anderson, tú decías, el país perdió una gran oportunidad de sentarse todos en la mesa. Si todos se hubiesen sentado en la mesa, el correísmo, los socialcristianos, la izquierda democrática, Pachacutic, los independientes y otros sectores políticos, ¿qué se hubiese logrado ahí? Te digo una cosa, este país a ratos políticamente se vuelve ingobernable. Yo me acuerdo que en el año 2002, por ejemplo, entraron a una reunión en la Universidad Politécnica Salesiana, acá en Quito, 6 candidatos a la presidencia de la República del centro hacia la izquierda, supuestamente para tratar de hablar, acercar posiciones y procurar generar un frente único. Y resulta que salieron de esa reunión 6 candidatos a la presidencia de la República. O sea, el problema es que aquí en el Ecuador nadie cede. O sea, si todos se sientan en la mesa,
¿será que es posible que alguien ceda? Porque digo, románticamente e idealmente suena fantástico, pero esta es política y política ecuatoriana en donde es muy difícil que la gente ceda. Sí, pero es porque tampoco tenemos un pueblo del que le enseñemos. Y yo creo que ahí fallamos todos los que participamos en la opinión pública. Este es un país donde cada vez que alguien intenta un acuerdo, recibe palo y le llueve palo. Ahora fueron 10 tuiteros y algunos notables periodistas y medios de comunicación. Pero antes, cuando no había redes sociales, también el pacto de la regalada gana, que fue un pacto del gobierno de la oposición. El señor Lenín Moreno se le criticó su pacto, también apoyado por Guillermo Lasso, que era un factor crítico. Ahora que se iban a sentar con el correísmo, todo el mundo se indignó, se infartó, porque a la final el Ecuador es un país sin la cultura democrática, de que en el Parlamento solo hay una vía, una. Se van a sentar la gente que piensa distinto, porque si pensaran igual estarían en el mismo partido y le habrían votado al mismo partido. Tienen que sentarse con la gente de otro partido, que naturalmente piensa distinto. Si en el Ecuador se hubieran sentado todos, hoy no estaríamos hablando de estas babosadas que son los problemas de los políticos, que es el gran problema. Los políticos tienen muchos problemas en su cabeza. El problema de quién va a ser presidente de la Asamblea, el problema de quién va a ser vicepresidente, el problema de quién va a ser parte del CAL, el problema de quién va a dirigir la comisión, quién va a tener chofer, quién va a tener más asesores, quién va a tener más representantes de su partido metido como cuota política en la parte administrativa de la Asamblea. Y eso es lo que hoy están resolviendo los políticos. Pero de los problemas de los ciudadanos, de que los ciudadanos están sin comer, de que los ciudadanos están sin empleo, de que los ciudadanos no pueden mandar a sus hijos a la escuela, pero sí tienen que salir ellos a trabajar y no hay quien los cuide, de eso no está hablando nadie. Entonces lo que nos partimos al final como país es de que la política sirva para algo, que no sé si pido demasiado, a lo mejor yo estoy hablando de, soy demasiado exigente tal, pero yo lo que pido es que la política sirva para algo y para alguien. Oye, Anderson, cuando Lasso ayer declara en su intervención, dice: ceder ante la tentación de esa supuesta gobernabilidad produciría lo contrario, la desconfianza de los políticos. Luego dice, contó que el regalo que le ofrecieron estas fuerzas políticas era la gobernabilidad. Sonaba bien, detalló Lasso, pero agregó que el 47% de ecuatorianos no votaron por la impunidad, ni por la corrupción, ni por la intromisión en decisiones judiciales. Y se refiere justamente a esta famosa Comisión de la Verdad, que en realidad eso no es que va a tener efectos vinculantes, pero es una apuesta que le ha hecho el correísmo, el tema de la Comisión de la Verdad. El tema es, Lasso te dice esto públicamente, pero yo quiero preguntarte a ti, ¿Lasso decide echarse para atrás porque se dio cuenta de esto o porque un sector de la prensa le empezó a hacer bullying al presidente electo en redes y en algunos espacios porque se estaba acercando al correísmo? Anderson Boscan. Mira, yo no he hablado con el presidente como para poder hablar por él. Yo no tengo contacto con el presidente desde que ganó las elecciones, precisamente, salvo la entrevista que le hice. No lo tengo precisamente porque es el presidente. Yo quiero aprovechar este espacio, Fabricio, para mandarle un mensaje al presidente que es muy sencillo. El presidente tiene que cambiar su número de celular, para comenzar. Yo no concibo que el presidente, con todo el respeto, yo sé que el presidente quiere estar cercano todavía a las muchas voces que escucha, pero entre menos escuche esas voces, más va a poder gobernar, porque en medio de tanto ruido, en un país donde todo el mundo piensa distinto, a mí se me hace muy jodido que alguien tome una decisión. Creo que el presidente se dejó contaminar por un círculo cargado de rencores y rencillas y miedos, porque aquí sí hay periodistas y activistas y políticos y abogados que le tienen pánico al correísmo, pero un pánico que necesita psicólogo para ser... Oye, déjame ahí cortarte y preguntarte respetuosamente. Tú no eres de ese grupo, o sea, todo el mundo sabe, y tú lo reconociste hace minutos, que tú tienes una posición contraria y todos lo sabemos, pero tú no estás en ese grupo, Anderson. Pero tú crees que yo iba a irme del Ecuador si aquí ganaba el señor Andrés Arauz con lo divertido que es dar pelea.
¿Tú nunca pensaste irte del país? No, jamás. Porque No, hubo otros que dijeron que se iban, ¿no? Otros que dijeron que se iban si ganaba el señor Arauz. Está bien, hombre, que está bien, cada uno hace con su vida lo que quiere. Pero yo me quedo en el Ecuador, a la final es una bronca, es una bronca que no pasa a mayores. Creo que el presidente no solo tuvo oídos para este círculo, Fabricio, sino que además tuvo el cálculo, que esto es una interpretación mía, de que iba a ser traicionado en algún momento por Jaime Nebot y por Rafael Correa. Dijo, bueno, para esperarme ese momento, antes lo traiciono yo. Hablando de la traición como un cambio de actitud. El presidente tiene derecho a cambiar de opinión. Yo en eso discrepo muchísimo con Jaime Nebot. Todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión, no importa si es presidente o ciudadano de a pie. Pero el presidente merecía explicarle al país ese cambio de opinión más allá de un TikTok. No estoy de acuerdo con eso. Me encanta el TikTok, me parece fascinante, pero creo que era un tema lo suficientemente serio como para que el presidente remita por lo menos un comunicado. Sí, yo también ayer generé la crítica sobre el tema del TikTok, o sea, una respuesta, y yo tal vez pienso de otra manera, una respuesta, digamos, una serie de señalamientos políticos de dos de los políticos más potentes de los últimos tiempos. Necesitaba una respuesta política del presidente electo, no un TikTok. Sí, totalmente. Y sobre lo que él decía de que le pedían gobernabilidad y que el pacto no le iba a dar en realidad gobernabilidad, yo creo que el presidente no se ha masticado todavía lo que ha hecho. Es más, sí se lo ha masticado porque ya estaba hablando con su equipo y el presidente ha reconocido que no era la forma de romper alianza la que hizo. Que me parece bien, me parece sano, ojalá y en algún momento lo reconozca en público, pero el presidente no está viendo el gran problema que tiene. El 60% de su plan de trabajo tiene que pasar por la asamblea, y no tiene asamblea. No tiene asamblea para nombrar un secretario. Sí, yo diga ya para pasar una reforma laboral. Sí, yo estoy de acuerdo también con esa visión y la he comentado. Para ir cerrando, me envían una pregunta que te voy a hacer. ¿No es un peligro que un presidente, que un gobierno, para caerle bien a un sector de la prensa, tome así las decisiones? O sea, o adopte decisiones o se eche para atrás en sus decisiones. No sé si vaya a ser la tónica del presidente en el ejercicio del poder. Si es así, vamos, está perdido. O sea, se lo dice un periodista y se le dice un periodista que se considera su amigo y se le dice un periodista que cree que tiene ganas de hacer un buen gobierno. Si lo que va a hacer es escucharnos a Fabricio Vela, a mí, a los otros colegas, está perdido. Porque entre todos nosotros no nos podemos poner de acuerdo para entender si lo que se hizo fue bueno o fue mal. Imagínate, hay tantas voces, hay tantas formas de ver las cosas. Y creo que un presidente sí debe escuchar, pero debe filtrar todo. Debe escuchar mucho y debe filtrarlo casi todo. El presidente tiene que escoger y tiene que decidir desde las entrañas de lo que cree que es mejor para el Ecuador. No solamente lo que es popular y lo que van a celebrar 1000 tuiteros, 2000 tuiteros, los que sean, o 20 medios de comunicación, o 20 periodistas miedosos. No, lo que tiene que hacer el presidente es escoger qué es mejor para el Ecuador, así sea impopular. Y Guillermo Lasso siempre fue un hombre de hacer lo correcto sobre lo popular. Por eso lo puso Juan Carlos Holguín para la alcaldía de Quito, cuando todos iban a buscar marcachiples para que ganaran, como ganó Jorge Yunda. Por eso puso gente decente para la Asamblea Nacional, a pesar de tener el número más bajo de asambleístas y legisladores, porque sabía que era preferible tener 12 leales que 24 despelotados y sin cerebro. Entonces me sorprende mucho que en un caso como este haya preferido lo popular sobre lo correcto. Correcto. Anderson, te agradezco por estos minutos para tratar de leer el momento político y quería conversar contigo, sobre todo porque conversaste de cerca con Jaime Nebot, que fue además una muy buena entrevista, yo te lo dije, muy buena entrevista, que nos permitió obviamente develar ese otro lado de Nebot y estas perlas de Nebot, ¿no? Te agradezco, Anderson, por estos minutos, muy amable. Sí, Fabricio. Un fuerte abrazo. Gracias, lo propio para ti. Anderson Boscan conversando aquí en A Primera Hora, 7:32.